Capacitación sobre gestión del riesgo. Respetados funcionarios del Hospital Universitario de la Samaritana, les habla Yética Hernández Ariza, jefe de control interno. En el día de hoy hablaremos sobre la gestión del riesgo, pero para empezar el tema tendremos que discernir un poco sobre el significado de riesgo. Entonces empecemos. ¿Qué es riesgo? El riesgo es un evento negativo. Es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra un perjuicio o daño. El riesgo es la situación en la que puede darse esa posibilidad. Encontramos que el sinónimo de riesgo es peligro. También puede definirse como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que componen el riesgo son la amenaza y la vulnerabilidad. El riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. También podemos decir que riesgo es igual a probabilidad por impacto. Hablemos ahora sobre cómo podemos identificar un riesgo. Lo podemos identificar a través de la medición que se hace teniendo en cuenta la probabilidad, el impacto y la rentabilidad. Como se pueden dar cuenta, empezamos muy técnicos, pero más adelante se darán cuenta que conocemos de manera natural qué es un riesgo, cómo medirlo y cómo gestionarlo. Así que por el momento no nos preocupemos. Decía que el riesgo se puede identificar a través de la medición que se hace teniendo en cuenta la probabilidad, el impacto y la rentabilidad. Utilizando la probabilidad podemos hacer un cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda. La probabilidad es una medida de certidumbre asociada a un suceso o evento futuro. Una forma tradicional de estimar algunas probabilidades sería conociendo la frecuencia de un acontecimiento determinado. Utilizando el impacto, podemos analizar la magnitud y las repercusiones y o efectos. A través de la rentabilidad, podemos analizar si nos conviene o no asumir un riesgo. Por ejemplo, cuando asumo correr el riesgo, porque sé que si todo sale bien, el beneficio será mucho mayor a los posibles efectos o repercusiones que puede tener si las cosas salen mal. Así las cosas, pongo en una balanza y mido qué tan rentable es asumir el riesgo. Para saber qué tan rentable es asumir el riesgo, debo enfrentar la medición de la probabilidad y el impacto. Los resultados pueden ser muchos. Por ejemplo, puede que la probabilidad de ocurrencia sea alta y sin embargo tomo el riesgo, porque si sale mal, los efectos son mínimos. O puede que la probabilidad de ocurrencia sea mínima, pero los efectos, si se materializa el riesgo, son altos. Por ejemplo, la pérdida de una vida, el desequilibrio financiero, etc. Conclusión: al enfrentar esas variables, usted decidirá si es rentable o no asumir el riesgo. Otra forma de decidir qué riesgo tomar es determinando la tolerancia, que en otras palabras es cuánto estamos dispuestos a arriesgar. La tolerancia es eso,
¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar? Pero no hablemos solo de trabajo. En nuestra vida personal hay cosas que simplemente no toleramos, por ello evitamos hacerlas. A nivel personal, determinamos la tolerancia para asumir un riesgo según las preferencias, las expectativas, los miedos y los sentimientos que tenemos. Un ejemplo en nuestra vida personal puede ser la escogencia de una carrera universitaria, la cual en la mayoría de las ocasiones la escogemos según nuestras preferencias, sin medir probabilidades como la oferta laboral de la carrera escogida, etc. Es decir, asumimos el riesgo porque está por encima nuestras preferencias. Otro ejemplo en nuestra vida personal puede ser el tener un hijo cuando nuestras condiciones económicas o de salud están menguadas. La persona determina qué tanto está dispuesta a arriesgar por vivir la experiencia de tener un hijo. Si está dispuesta a arriesgar su salud, si está dispuesta a arriesgar su economía. Acá se empieza a preguntar qué es más rentable para mí, qué me hará más feliz. Pero regresemos al ámbito laboral. Las empresas también determinan el nivel de tolerancia para asumir un riesgo y para ello lo que se tiene en cuenta es la decisión de sus directivos. Los directivos son quienes deciden si asumen o no el riesgo, son quienes deciden qué tolerar y qué no tolerar en los procesos que lideran. Sin embargo, recordemos que hay un techo que debemos alcanzar y ese techo está conformado por los objetivos del proceso, los objetivos estratégicos, la misión, la visión y la normatividad que nos regula. Así que cuando los directivos deciden tomar riesgos, deben tener claro cuánto puede afectar a la entidad. Pero dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Por ello, mostraré algunas imágenes que nos pueden acercar de una manera más amena a esto que estamos charlando. En esta imagen tomada de internet podemos ver de manera divertida lo que normalmente hace un ratón para sacar el queso de la trampa. Solo que este ratoncito ya estuvo leyendo sobre la gestión del riesgo y decidió tomar algunas precauciones o controles, como en este caso que se puso un casco. Es decir, decide tomar el riesgo, trata de mitigar los efectos de este si se llega a producir, poniéndose un casco, porque para él la rentabilidad es alta, ya que si todo sale bien, se comerá un rico queso. Pongamos ejemplos cotidianos. Hablemos un poco de algunos negocios riesgosos. Recordemos las denominadas pirámides, en las cuales, a mi modo de ver, como mínimo, hay dos partes. Por ejemplo, si soy dueño de la pirámide, seguramente me pregunté lo siguiente: ¿estoy dispuesto a ganar dinero a toda costa, a costa de mi libertad? ¿Soy tolerante y asumo que puedo pasar un tiempo en la cárcel? ¿Estoy seguro de que la rentabilidad será más alta que los efectos que se causen si el riesgo se materializa? Si soy el cliente o inversionista de la pirámide, lo que me debería preguntar
es lo siguiente. Estoy dispuesto a tolerar que puedo perder la totalidad de lo invertido y que luego será muy difícil la recuperación de los dineros. Hice la medición y determiné las probabilidades de perder o de recuperar mi dinero. Sé qué impacto va a tener en mis finanzas si pierdo el dinero que entregué o que invertí en ese negocio. Pero pasemos a temas con los que estamos más familiarizados seguramente. Viendo esta imagen, la pregunta que me debo hacer es, ¿soy tolerante a un evento adverso por utilizar este tipo de elementos en mi hospital, o en mi entidad, o en mi organización? ¿Decido correr este riesgo y utilizar este tipo de equipos médicos? ¿Soy tolerante a una demanda por un posible daño o perjuicio que le cause a un paciente, a un usuario? ¿Decido correr este riesgo? En esta imagen, la pregunta que me debo hacer es, ¿quiero correr el riesgo de infecciones? ¿Soy tolerante con el desaseo? Constantemente estamos abocados a preguntarnos cosas como, ¿quiero correr el riesgo de las infecciones? ¿He gestionado el riesgo de las infecciones por el no lavado de manos adecuado? ¿Ya determiné cuál es mi tolerancia frente al no lavado de manos? ¿Conozco la frecuencia en que se presenta el mal lavado de manos? ¿Conozco el impacto que conlleva la materialización del mal lavado de manos? ¿Es rentable o beneficioso para la entidad o la organización que las personas no se laven las manos? Es decir, por un lado puedo ahorrar agua, puedo ahorrar alcohol gel, puedo ahorrar tiempo, etc. Pero este ahorro compensa los efectos que puede traer ese riesgo. Es decir, luego no me saldrá más caras las infecciones de los pacientes. ¿Acaso no me saldrá más caro que me demanden que se dañe la imagen del hospital o de la entidad o de la organización, etcétera? Como los riesgos están en todas las actividades que hacemos en nuestra institución, podemos citar, por ejemplo, los riesgos por falta de capacitación y de la no adherencia a la capacitación. En este caso, con esta imagen, me debo preguntar, ¿estoy dispuesto a asumir los riesgos de no capacitar bien a mis funcionarios? ¿Estoy dispuesto a no implementar los controles de los riesgos? Acá otra imagen para ilustrarnos sobre no capacitar bien a los funcionarios o la ausencia de la capacitación o la no medición a la adherencia de esa capacitación. De igual manera sucede en las entidades con la compra de implementos para el uso de los empleados. Cuando le doy los implementos a mis empleados, a mis colaboradores, ¿los capacito para usarlos? ¿Asumo el riesgo de no realizar la capacitación para el uso adecuado de los elementos o implementos de trabajo? ¿Soy tolerante con lo que pueda ocurrirle al trabajador o a los usuarios por el mal uso de sus implementos? ¿Estoy decidido a perder el dinero que invertí en la dotación o en los equipos? ¿Estoy dispuesto a perder la garantía de los equipos por mala utilización de los mismos? Esta imagen es muy conocida en entidades como la nuestra.
Pero como les decía, los riesgos están en todas las actividades que se ejercen en una institución o en una organización. En materia de capacitación, es muy frecuente que se presenten riesgos por la atención inadecuada al cliente, al usuario, al paciente, a su familia. Entonces, como entidad me debo preguntar, ¿estoy decidido a correr el riesgo de no capacitar al personal en materia de atención al cliente? ¿Tolero el maltrato al cliente? ¿Corro el riesgo de recibir peticiones, quejas, reclamos por maltrato al cliente? ¿Quiero asumir los riesgos de imagen que puede traer el maltrato al cliente? Con estos ejemplos, quiero que empecemos a entender que el riesgo está en todas partes, en todas las actividades que realicemos en nuestra institución, y que el riesgo es algo que de manera natural manejamos como personas en nuestra vida cotidiana. Acá algunos ejemplos de lo que podría ser un funcionario malhumorado que no esté capacitado en atención al cliente. Pasando a otros aspectos en donde también hay riesgos, encontramos temas como el control de inventarios. En este aspecto tan importante en las organizaciones, me debo preguntar, ¿estoy dispuesto a no llevar un adecuado control de los inventarios? ¿Estoy dispuesto a tolerar que hurten los elementos de la entidad? ¿Permito que no se tengan buenos controles en el proceso de inventarios? ¿No invierto en sistemas de seguridad porque pienso que me sale más caro? ¿Estoy dispuesto a asumir el riesgo? Si soy empleado, ¿estoy dispuesto a hurtar y asumo ese riesgo? Porque no todo es la organización, sus procesos y sus procedimientos. También están las determinaciones y las decisiones que como empleados tomemos, ¿sí? Si soy empleado, estoy dispuesto a correr el riesgo de la pérdida de elementos a mi cargo. La entidad se debe preguntar si está dispuesta a no llevar un adecuado control de los inventarios, a no tener plaqueteados todos los activos fijos, a no tener a cargo de los funcionarios que los usan la relación de los activos fijos. ¿Sí? Todos estos aspectos nos deben llevar a preguntarnos cuál es el estilo de nuestra organización, cuál es el estilo de nuestra empresa. ¿Es un estilo conservador? ¿Es un estilo arriesgado? ¿Sí? Como con todos los anteriores ejemplos, nosotros debemos darnos cuenta, nos podemos dar cuenta si nuestra organización efectivamente toma riesgos de este tipo o si por el contrario busca controlarlos. Tiene este tipo de riesgos, pero busca controlarlos. ¿Sí? También podemos darnos cuenta del estilo de nuestra empresa en materia de si es conservadora o si es arriesgada, con ejemplos como este. ¿Pedimos suministros sin que medien órdenes de compra? ¿O por el contrario, siempre hacemos la legalización o protocolización de esta compra de acuerdo a los procesos internos y a la normatividad vigente? ¿Damos importancia al precio sobre la calidad? Es decir, ¿damos más importancia al precio que a la calidad en nuestras adquisiciones?
Recordemos que por nuestra experiencia en los suministros debemos discernir qué productos económicos son de buena calidad y qué productos baratos definitivamente no ofrecen lo que necesitamos. Hay que tener en cuenta que en ocasiones lo barato sale caro y que el producto o servicio que estamos adquiriendo llene efectivamente las expectativas de lo que necesita la entidad. En temas como el mercadeo, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿buscamos conseguir que las EPS firmen contratos con nosotros o esta gestión es débil? ¿Sí? Recordemos que estamos hablando de riesgos y gestión del riesgo. Entonces, con estos ejemplos lo que quiero es que nos demos cuenta que cotidianamente, que normalmente estamos gestionando los riesgos y que este no es un tema ajeno a la gestión y al desarrollo de nuestras actividades. Entonces, en temas como el mercadeo, nos debemos preguntar en nuestra entidad y en nuestra organización lo siguiente. Reitero, ¿buscamos conseguir que las EPS firmen contratos con nosotros o esta gestión es débil? Invierto dinero en auditores de cuentas médicas para buscar que me glosen menos o dejo este tema de lado. ¿Invierto en ese control o confío en que capacité bien a mi personal? Hablemos de médicos, facturadores, y no necesito este control. ¿O no capacité a mi personal, pero confío en que tiene el perfil para hacerlo bien porque hice un buen proceso de selección? Todas estas preguntas son las que nos debemos hacer a la hora de hacer una gestión del riesgo. ¿Estoy dispuesto como representante legal a tolerar la glosa? ¿En qué porcentaje estoy dispuesto a tolerar la glosa? Con los anteriores ejemplos, lo que busco es que nos demos cuenta que la gestión del riesgo es algo cotidiano en nuestras actividades. Busco hacer claridad en que si la entidad toma una decisión que implique riesgos o debe realizar ciertas actividades que implican riesgos, lo que se debe buscar es la manera de mitigarlo. Para ello utilizamos controles o mitigantes. Se debe tener claro que el control inicia cuando usted sabe cómo va a desarrollar la actividad o tarea. Para ello acudiremos a los procedimientos, a los manuales, a los instructivos, etcétera, que regulan las actividades que se deben desarrollar dentro de una entidad. El control entonces es un método por medio del cual usted desarrolla una actividad de manera controlada. En materia de controles y mitigantes, debemos tener claro nuestros niveles de responsabilidades. Lógicamente, si soy del nivel operativo y ejecuto las actividades descritas en los procedimientos, mi nivel de responsabilidad no estará enmarcado por mi manual de funciones, sino también por las responsabilidades, por las actividades descritas en los procedimientos. Por ello, si detecto que las actividades que desarrollo no están acordes a lo descrito en los procedimientos, debo tomar las medidas necesarias para ajustarme a ellas. Si por otro lado, las actividades del procedimiento no son coherentes
o exigen aspectos que no se han desarrollado en la entidad, debo poner en conocimiento del líder del proceso tal situación para que se ajusten los procedimientos. Con lo anterior evitaré que en la práctica se desarrollen actividades que no se encuentren reguladas, es decir, que no se encuentren controladas. Si usted, por el contrario, es el líder del proceso, debe propender por documentar las actividades que se realizan en su oficina, mediante procesos, procedimientos, circulares, manuales, etc. Debe socializar con los funcionarios a su cargo esos documentos que son la carta de navegación de sus labores. Como líder debe propender que en la documentación de las actividades queden establecidos los puntos de control. Para acercarnos más al tema, empezaremos por decir que los puntos de control en primera medida son puntos de revisión. Estos puntos de revisión pueden ser ejecutados por el mismo funcionario que realiza la tarea, o la revisión puede realizarse por otro funcionario a través de la utilización de herramientas tecnológicas que permitan la revisión. Lo importante de los puntos de control es establecerlos en los momentos neurálgicos de la realización de las tareas. Es decir, no es conveniente poner el punto de control cuando ya se entrega al superior o al cliente el resultado de la actividad, porque podemos correr el riesgo de que al momento de recibir el producto ya finalizado se encuentren errores que conlleven a realizar de nuevo la actividad y a perder el tiempo que se invirtió en ella. Así que como líder del proceso debo procurar que los puntos de control estén establecidos en el desarrollo de las actividades y no solo al final de ella. Los puntos de control se van ajustando según los resultados de las actividades. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el exceso de puntos de control puede entorpecer los tiempos de entrega del producto o de la actividad. Un ejemplo de ello podría ser la autorización de unas vacaciones. Si observamos que en el oficio de autorización de las vacaciones encontramos más de 2, 3 vistos buenos a esa autorización, podemos estar pensando que esa actividad necesita que sea revisada en cuanto a sus puntos de control, porque la idea no es entorpecer el funcionamiento o poner lenta el funcionamiento de la institución. La idea es solo establecer los puntos de control que sean necesarios, los estrictamente necesarios. Una de las consecuencias de la buena implementación de los puntos de control es la disminución del producto no conforme. El producto no conforme de la entidad se ha direccionado a la seguridad del paciente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los líderes de los procesos deben evitar poner puntos de control como la ley, el código de ética, porque esos puntos de control no apuntan directamente a la revisión previa a la finalización de las actividades. Algunos ejemplos de controles son los siguientes: los procesos, los procedimientos, los informes de avance de actividades, los reportes, los indicadores son puntos de control también, las estadísticas, el visto bueno de un superior jerárquico, pero como les decía, en su justa medida, las auditorías de cuentas, la supervisión, las conciliaciones bancarias, etc. Esto como para una muestra de lo que es un punto de control. Pese a que tengamos controles,
debemos tener en cuenta que siempre quedará un riesgo residual. El riesgo residual es aquel que subsiste después de haber implementado los controles. Aquí es importante advertir que el nivel del riesgo al que está sometido una entidad nunca puede erradicarse totalmente. Por ello se debe buscar un equilibrio que se puede denominar un riesgo aceptable. Hasta aquí esta primera parte de nuestra capacitación sobre gestión del riesgo.